Me llamo Ramón y llevo más de 20 años manejando tráileres por todo México. He visto de todo: accidentes, asaltos, incluso cosas que no tienen explicación lógica. Pero nada se compara con lo que me pasó en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, también llamada la Carretera de la Muerte. Aquella noche traía una carga de electrodomésticos para cruzar a Laredo. Salí de Monterrey a las 2 de la madrugada, una hora en la que uno esperaría ver menos tráfico y llegar rápido. La carretera estaba oscura y solitaria. Apenas se veía uno que otro faro a lo lejos. Sabía que era peligroso andar por ahí, pero a veces uno no tiene de otra. Todo iba normal hasta que, pasando un tramo desolado, noté algo raro. Vi a lo lejos lo que parecía una mujer parada en medio del camino. Tenía un vestido largo y oscuro, su cabello le cubría el rostro y estaba completamente inmóvil. Frené de golpe y las llantas rechinaron contra el asfalto, pero en cuanto el tráiler se detuvo por completo, la mujer desapareció. Mi corazón latía con fuerza. No podía haber sido mi imaginación. Encendí las luces altas y bajé del camión para revisar. Caminé unos pasos hacia donde la había visto, pero no había nadie. Solo el viento y la carretera desierta. Cuando regresé a la cabina sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El espejo retrovisor reflejaba algo que no debería estar ahí. Había alguien sentado en el asiento del copiloto. Mi respiración se agitó. No quise voltear, pero lo sentía ahí. Fue entonces cuando la radio del tráiler crujió con interferencia y una voz distorsionada murmuró: «No sigas». El miedo me paralizó por unos segundos, pero me obligué a arrancar. Puse primera y aceleré sin mirar atrás. La radio siguió crepitando, pero ahora eran susurros ininteligibles, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Con cada kilómetro que avanzaba, la presión en mi pecho aumentaba. Sentía la presencia en la cabina, pero no me atrevía a girar la cabeza. Cuando llegué al kilómetro 26, la radio se apagó de golpe. Un silencio absoluto llenó el tráiler. Me atreví a ver de reojo el asiento del copiloto. Estaba vacío. Respiré hondo, aliviado. Pero justo cuando pensé que todo había terminado, una carcajada baja resonó en la cabina. Un sonido grave, burlón. El retrovisor mostraba algo imposible. Mi reflejo no estaba solo. Alguien más me observaba desde el asiento trasero. El tráiler comenzó a perder potencia, como si el motor se estuviera ahogando. Aceleré con fuerza, pero el vehículo se detuvo por completo. La luz de la cabina parpadeó y una frialdad insoportable llenó el aire. La radio, ahora encendida otra vez, soltó una única frase con una voz ronca y distorsionada: «Ya llegaste». El miedo se convirtió en pánico cuando sentí una mano helada posarse sobre mi hombro. Mi cuerpo entero se paralizó. No me atrevía a moverme, a respirar. La presión en mi hombro aumentó, como si algo invisible quisiera obligarme a voltear. Cerré los ojos con fuerza y murmuré una oración entre dientes. De pronto, el peso desapareció. Aproveché el momento para salir del camión de un salto. Corrí hacia la carretera, pero mis piernas se sentían pesadas, como si algo intentara arrastrarme de vuelta. Me esforcé por llegar a la orilla del camino y encendí mi linterna. Mi tráiler seguía ahí, inmóvil, con las luces parpadeando como si algo dentro lo estuviera drenando de energía. A lo lejos vi los faros de otro tráiler acercándose. Corrí hacia él agitando los brazos. Se detuvo unos metros adelante y un hombre bajó con una linterna. «¿Qué demonios hace aquí solo?», me preguntó el conductor, un tipo mayor con rostro preocupado. Intenté hablar, pero las palabras no me salían. Solo alcancé a señalar mi tráiler. El hombre dirigió su linterna hacia él y su rostro se puso pálido.
«Vámonos de aquí», susurró con urgencia. Subimos a su camión y nos alejamos lo más rápido posible. Cuando por fin recuperé el aliento, le pregunté qué había visto. «Tu tráiler estaba vacío, pero las luces delanteras alumbraban algo en la carretera. Parecían sombras de personas, muchas, paradas, esperando algo. No recuerdo cómo salí de ahí. Solo sé que, horas después, aquel camionero me dejó en una estación de servicio y me ofreció llamar a alguien. Mi tráiler fue hallado abandonado en el kilómetro 26, con las puertas abiertas y el motor intacto, pero lo más extraño fue lo que encontraron escrito en el parabrisas, con lo que parecía ceniza. Nos vemos pronto. La carretera México-Cuernavaca era un pasillo de sombras y niebla. No era la primera vez que la recorría, pero esta vez se sentía distinta, como si algo invisible me acechara. Había cargado mi tráiler en la Ciudad de México y debía llegar a Cuernavaca antes del amanecer. Sabía que la niebla en esa zona era peligrosa, pero jamás había sentido miedo, hasta esa noche. Mi instinto me decía que algo no estaba bien. La radio comenzó a fallar. La señal se distorsionaba con ruidos extraños. Pensé que era estática hasta que, entre el zumbido, escuché algo, un susurro. «Sigue conduciendo, no mires atrás». Mi cuerpo se tensó. Revisé los espejos, la carretera estaba desierta. «Solo estoy cansado», me repetí. Pero entonces vi algo en el reflejo del parabrisas, una sombra en la parte trasera del tráiler. Mi respiración se volvió errática. No podía haber nadie ahí. Estaba seguro de que no había recogido a nadie en el camino, pero la sombra estaba allí, inmóvil, como si me observara. Decidí no detenerme. Aceleré y mantuve la vista al frente. La niebla se espesó y las luces del tráiler parecían apenas abrirse paso entre ella. De pronto, sentí un golpe seco en la parte trasera, como si algo hubiera caído sobre la caja. El tráiler vibró con el impacto. «Un animal», intenté convencerme, pero los golpes continuaron, uno tras otro, como si algo arañara el metal. La radio volvió a encenderse sola. Esta vez, la voz no era un susurro, sino un murmullo claro y firme. «Te dije que no miraras». El miedo me paralizó. Sentía una presencia a mis espaldas, algo que esperaba a que cometiera el error de voltear. Intenté controlar mi respiración, aferrado al volante, pero el sonido de uñas arañando el techo era cada vez más fuerte. No pude resistir más y miré por el espejo retrovisor. Una cara pálida, sin ojos, estaba pegada al cristal trasero de la cabina. Un grito ahogado escapó de mi garganta. Giré el volante por instinto y el tráiler derrapó. Las llantas rugieron contra el asfalto. Luché por mantener el control, pero el camión se deslizó hasta salirse del camino. Todo fue un torbellino de luces y sombras hasta que el golpe seco me dejó inconsciente. Cuando desperté, el tráiler estaba de lado, con la cabina hundida en la maleza. Me dolía todo el cuerpo, pero estaba vivo. Miré alrededor, esperando ver a la cosa que me había seguido, pero no había nada, solo la niebla y el silencio absoluto. Salí tambaleándome de la cabina, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Caminé hasta la carretera y me dejé caer en el pavimento, tratando de entender qué había pasado. Minutos después, unas luces se acercaron. Era otro tráiler. El conductor se bajó y corrió hacia mí. «Amigo, ¿estás bien? ¿Qué pasó?» Lo miré, aún temblando. Algo venía conmigo». El hombre frunció el ceño. «Eso es imposible», dijo. «Yo venía detrás de ti desde hace más de 20 minutos. Tu tráiler iba solo, absolutamente solo». Un escalofrío me recorrió la espalda. Quise responder,
pero algo me detuvo. En el parabrisas del tráiler volcado, una huella oscura y alargada se marcaba con claridad, justo donde había visto aquel rostro sin ojos. Desde esa noche, no volví a conducir por la carretera México-Cuernavaca y nunca más volví a mirar atrás. Años después, en una noche de insomnio, decidí investigar un poco más sobre esa carretera y los sucesos extraños que se reportaban. Lo que encontré me dejó helado. Décadas atrás, en 1983, un tráiler se había accidentado en la misma curva donde yo perdí el control. El conductor murió en el acto, pero su cuerpo nunca fue encontrado dentro del vehículo. Lo único que quedó fue una mancha oscura en el parabrisas, exactamente como la que vi en el mío aquella noche. Algunos testigos aseguraban que, desde entonces, un camionero sin ojos se aparecía en la niebla buscando algo o a alguien. Muchos habían reportado ver su figura en la parte trasera de sus tráileres o escuchar su voz en la radio, advirtiéndoles que no miraran atrás. Solo los que obedecían lograban llegar a su destino sin incidentes. Me estremecí al recordar la voz en mi radio, la advertencia. ¿Por qué me habló a mí? ¿Por qué me dejó vivir? A veces, mientras conduzco por otras carreteras, enciendo la radio y subo el volumen, esperando escuchar algo más, pero solo hay estática. Hasta hace unas semanas. Era de madrugada y manejaba por una autopista en el norte del país. La niebla era espesa, pero no tanto como aquella noche en la México-Cuernavaca. De pronto, la radio se encendió sola y un susurro familiar me heló la sangre. Te dije que no miraras. El tráiler vibró con un golpe seco en la parte trasera. Me llamo Samuel y llevo años trabajando como camionero. Aquella noche, transportaba una carga de víveres desde Mérida hasta Cancún. La ruta era solitaria a esas horas, pero yo estaba acostumbrado a conducir de madrugada. Aunque había escuchado historias sobre apariciones en la carretera, nunca les había dado importancia. Había salido de Mérida pasadas las 11 de la noche. Llevaba buen tiempo, el tráfico era casi inexistente y la temperatura dentro de la cabina era agradable. Tenía suficiente café y cigarrillos para mantenerme despierto hasta llegar a mi destino. La radio sonaba con un programa de música ranchera, pero de repente la señal comenzó a fallar. Un zumbido bajo, como un murmullo lejano, empezó a filtrarse por los altavoces. Pensé que era estática, pero entonces escuché claramente mi nombre. Samuel. El sonido era casi imperceptible, pero retumbó en mi pecho. Miré la radio, la apagué y la encendí de nuevo, pero el zumbido seguía ahí. Reduje la velocidad tratando de entender de dónde venía. De pronto, los faros iluminaron una silueta solitaria en la orilla de la carretera. No era un niño esta vez. Era un hombre vestido con ropas sucias, los brazos colgando a los lados como si estuviera agotado. Toqué el claxon, pero no reaccionó. Algo en él me heló la sangre. Sus pies parecían apenas rozar el suelo. No podía quedarme ahí. Pisé el acelerador para alejarme, pero unos metros más adelante, el mismo hombre apareció en medio de la carretera. Frené en seco. Sentí el sudor frío bajando por mi espalda. No, es posible, murmuré con la voz entrecortada. El motor del camión se apagó. Mi reflejo en el parabrisas me devolvió la mirada, pero detrás de mí, en la cabina, distinguí una sombra borrosa. No estaba solo. Las luces interiores parpadearon y el frío se volvió insoportable. La radio chisporroteó de nuevo. «No debiste detenerte», susurró la misma voz. Intenté encender el camión, pero la llave no giraba. El aire se volvió pesado,
Cada segundo parecía una eternidad. Entonces, el espejo retrovisor se empañó y unas letras comenzaron a formarse en el cristal. No mires atrás. Mi instinto me gritaba que obedeciera, pero el miedo fue más fuerte. Moví la cabeza apenas unos centímetros y lo vi. Un rostro desfigurado, sin ojos, con la boca abierta en un grito silencioso. Un escalofrío paralizante recorrió mi cuerpo. Cerré los ojos y giré la llave con toda mi fuerza. El motor rugió como si despertara de un letargo. Sin pensarlo, pisé el acelerador y me alejé de ahí. No miré por los espejos, no quise saber si seguía ahí. Manejé a toda velocidad, sin importarme las curvas o los baches. Mi única meta era llegar a algún lugar con gente, donde pudiera sentirme seguro. Después de lo que pareció una eternidad, divisé las luces de una gasolinera. Me estacioné de golpe y bajé del camión casi cayéndome. Mis piernas temblaban y mi camisa estaba empapada de sudor. Un viejo despachador me observó en silencio mientras intentaba recobrar el aliento. Se acercó lentamente y me pasó una botella de agua sin decir nada. Cuando finalmente pude hablar, le pregunté si había visto a alguien en la carretera. «¿Los viste, verdad?», dijo con voz pausada. «No era un hombre, lo llaman el perdido. Aparece a los conductores que van solos. Los que se detienen a ayudar no siempre vuelven». Sentí un nudo en el estómago. Miré hacia mi camión, esperando ver algo reflejado en los vidrios, pero no había nada. Aún así, una sensación de vacío persistía en la cabina, como si alguien más siguiera allí. Nunca volví a conducir por esa carretera de noche. Con el tiempo, intenté convencerme de que había sido una alucinación causada por el cansancio. Pero a veces, cuando estoy solo en la cabina, escucho un susurro en la radio que dice mi nombre, y sé que él todavía me está buscando. No sé cuántas veces he manejado por la carretera entre Saltillo y Zacatecas, pero esa noche algo se sentía distinto. Llevaba una carga de abarrotes con destino a Fresnillo, y aunque ya conocía la ruta, el aire estaba pesado, como si algo invisible estuviera esperando a mitad del camino. Todo comenzó cuando la radio empezó a fallar. El sonido se distorsionaba entre interferencias y murmullos, como si alguien estuviera susurrando al otro lado. Pensé que era el maldito aparato viejo, pero el ambiente se sentía más frío de lo normal. Revisé los espejos, asegurándome de que no hubiera nada detrás de mí. La carretera seguía vacía, solo las líneas amarillas iluminadas por los faros del tráiler. Fue entonces cuando lo vi. Algo cruzó la carretera a unos metros de distancia. No era un animal ni una persona. Su forma era extraña. Parecía caminar en 4 patas, pero su silueta tenía algo que no encajaba. Alcancé a ver su sombra alargada antes de que desapareciera entre los matorrales. Aceleré. No quería averiguar qué era, pero mientras más avanzaba, más sentía que no estaba solo. Algo me observaba. El sudor frío me empapó la nuca cuando, en el espejo lateral, vi 2 ojos brillantes reflejándose en la oscuridad. No estaban en el suelo, sino más arriba, como si la cosa se hubiera incorporado en 2 patas y me estuviera siguiendo de cerca. El motor rugió cuando metí cambio y pisé el acelerador. Las luces iluminaron el camino por unos segundos hasta que un golpe seco sonó en la parte trasera del tráiler. Algo se había subido. El peso de la carga no era nada comparado con la sensación de que algo iba conmigo. Miré por los espejos, pero solo alcanzaba a ver sombras deformes moviéndose entre los reflejos de las luces. Algo arañó el techo del camión. No sabía si detenerme o seguir, pero si frenaba, le daría oportunidad de alcanzarme. La adrenalina me hizo tomar la única decisión que tenía:
acelerar. Sentí otro golpe, como si lo que fuera que estaba encima intentara mantenerse firme. El tráiler zigzagueó un poco, pero me aferré al volante con todas mis fuerzas. Un alarido horrible se escuchó, un chillido agudo que se mezcló con el viento y me dejó los oídos zumbando. Cuando vi las luces de Fresnillo a lo lejos, sentí que podía respirar. Lo que sea que estaba encima dejó de moverse. Al cruzar la primera caseta de seguridad, sentí un alivio que nunca antes había experimentado. Al bajar del camión, un viejo cargador me vio la cara pálida y preguntó qué me pasaba. Le conté entre susurros lo que había vivido, sin poder dar muchos detalles. El hombre suspiró y me dijo: «Dicen que hay uno en la sierra, un nahual. A los que los persigue, nunca los deja en paz». Desde esa noche, nunca más quise tomar esa ruta, pero en el fondo sé que el camino de la carretera es largo y hay cosas que simplemente no se pueden dejar atrás. Pero la historia no terminó ahí. Durante semanas, cada vez que tomaba otra ruta, sentía que alguien o algo me observaba. Llegué a pensar que solo era mi imaginación hasta que, una noche en un parador, mientras tomaba café con otros camioneros, noté algo extraño. Un hombre me miraba fijamente desde una mesa al fondo. No parecía fuera de lo normal, salvo por sus ojos. Eran los mismos ojos que vi en la carretera aquella noche. Brillaban en la penumbra, reflejando la luz tenue del lugar. Intenté ignorarlo y seguí conversando con mis compañeros, pero el hombre se levantó y salió sin hacer ruido. Me levanté para verlo salir y lo vi caminar hacia el monte, pero en un parpadeo dejó de ser un hombre. Su cuerpo se encorvó, sus brazos se alargaron y volvió a tomar la forma de la criatura que había visto en la carretera. Corrí de regreso al camión sin dar explicaciones. Cerré con seguro y me quedé despierto toda la noche. Al amanecer, sentí que el aire era más ligero, pero algo me decía que esto no había terminado. No he vuelto a ver al nahual desde entonces, pero a veces, cuando miro por el retrovisor, siento que sigue ahí, esperando. Sé que, tarde o temprano, volveremos a encontrarnos.